15 de marzo de 2019. A través de 4 zonas horarias distintas, algo inesperado ocurrió exactamente a las 11:47 de la noche. Testigos en 17 ciudades diferentes reportaron la misma experiencia imposible. El tiempo mismo pareció fallar. Conversaciones se cortaron a mitad de frase, y, cuando continuaron, quienes hablaban no tenían idea de lo que estaban a punto de decir. Los relojes saltaron exactamente 1 hora hacia adelante, en lo que se sintió como un solo instante. Las pantallas de los teléfonos parpadearon, mostrando marcas de tiempo que no tenían ningún sentido. Sara Martínez estaba trabajando en su turno nocturno habitual en una emisora de radio en Portland cuando ocurrió. Estaba leyendo el pronóstico del tiempo en vivo, su voz llegando a miles de oyentes que escuchaban su actualización nocturna. De repente, se encontró mirando el micrófono completamente confundida, sin ningún recuerdo de lo que había estado diciendo. El reloj del estudio marcaba 12:47 de la mañana, pero su último recuerdo claro era de las 11:47 de la noche. 1 hora entera había desaparecido de su conciencia sin dejar rastro alguno. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Las cámaras de seguridad de la emisora captaron grabaciones continuas, sin cortes, sin interferencias, sin interrupciones de ningún tipo. Y aún así, todas las personas que aparecían en esas grabaciones insistieron en haber experimentado el mismo vacío temporal que Sara describió. Este patrón se repitió ciudad tras ciudad en todo el país. En Denver, un guardia de seguridad nocturno se dio cuenta de que había completado rondas enteras sin recordar haberlas iniciado. En Chicago, una enfermera descubrió que había terminado 1 hora completa de documentación médica, sin ningún recuerdo de haberla escrito. En Atlanta, un taxista se dio cuenta de que había llevado a varios pasajeros a sus destinos durante un periodo de tiempo que no recordaba haber vivido. El Dr. Michael Chen, físico de la Universidad de Stanford, fue uno de los primeros investigadores en analizar estos reportes. Lo que encontró en los datos desafió por completo su comprensión fundamental de cómo funciona el tiempo. Las ubicaciones afectadas no eran aleatorias. Al ser trazadas en un mapa, formaban una configuración geométrica precisa que sugería algún tipo de fenómeno coordinado. La duración del evento era idéntica en todos los casos, hasta el segundo. Y lo más perturbador de todo, las lecturas electromagnéticas de estaciones meteorológicas en cada zona afectada mostraron picos inusuales exactamente en el momento en que los testigos reportaron haber perdido el tiempo. El análisis preliminar de Chen apuntaba a algo que al principio se negó a creer. Los datos señalaban lo que solo podía describirse como un evento de desincronización masiva de la línea temporal. La realidad misma había titubeado, avanzando como una grabación dañada, mientras dejaba intacta toda evidencia física. Si el tiempo podía saltar hacia adelante sin afectar el mundo material, ¿qué decía eso sobre la naturaleza misma de la existencia? La segunda anomalía es aún más inquietante que el tiempo perdido. Involucra la alteración sistemática de la memoria colectiva de una forma que sugiere que múltiples versiones de la historia están mezclándose entre sí. Todos conocen el efecto Mandela, esos recuerdos falsos compartidos que millones de personas experimentan simultáneamente. Pero lo que ha estado ocurriendo recientemente va mucho más allá de un simple error de memoria. Las discrepancias se han vuelto quirúrgicamente precisas, afectando a profesionales con conocimientos profundos en sus respectivas áreas. Cinéfilos recuerdan escenas completas de películas que, según los registros, nunca existieron. Expertos en marketing recuerdan logotipos con variaciones de diseño específicas que ninguna empresa jamás creó. Profesores de historia se encuentran contradiciendo libros de texto que juran haber usado durante décadas. Jennifer Walsh descubrió este fenómeno mientras investigaba para un trabajo sobre la diplomacia de la Guerra Fría. Tenía recuerdos vívidos de haber estudiado una reunión específica entre el presidente Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev, supuestamente ocurrida en Viena en 1962. Recordaba a su profesor explicando los detalles, los pasajes del libro que describían el encuentro, e incluso fotografías en el aula donde ambos líderes aparecían estrechándose la mano. Pero cuando intentó verificar esa información para su investigación, no encontró ningún registro de que tal reunión hubiera ocurrido. Según todas las fuentes oficiales, Kennedy y Khrushchev nunca se reunieron cara a cara en Viena ese año. La reunión que ella recordaba con tanta claridad aparentemente nunca sucedió, y sin embargo, su recuerdo incluía detalles demasiado coherentes y conectados como para ser una simple invención.
Este patrón se extiende a múltiples campos e industrias. Diseñadores gráficos aseguran haber creado logotipos que ahora existen en formas completamente distintas, como si sus diseños originales nunca hubieran existido. Estudiantes de cine recuerdan haber estudiado obras de directores cuyos trabajos parecen haber sido alterados retroactivamente. Músicos insisten en haber tocado en salas que afirman no tener ningún registro de haberlos recibido jamás. No se trata de recuerdos vagos de la infancia, ni de sueños mal recordados. Son recuerdos detallados y específicos, sostenidos por expertos en sus disciplinas. La doctora Rebeca Torres, psicóloga cognitiva que estudia el fenómeno, hizo un descubrimiento inquietante durante su investigación. Los recuerdos falsos no eran aleatorios ni caóticos. Seguían patrones consistentes que sugerían versiones alternativas coherentes de la realidad. Los detalles eran demasiado lógicos, demasiado interconectados y demasiado sistemáticamente organizados para ser simples trucos de la memoria humana. Era como si múltiples versiones de la historia se superpusieran, creando un mosaico de recuerdos que abarcaba distintas líneas temporales. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Si estos no eran recuerdos falsos, sino memorias reales provenientes de realidades alternas, entonces las barreras entre dimensiones podrían ser mucho más permeables de lo que nadie había imaginado. Nuestro tercer caso involucra a un hombre que hizo algo que debería ser matemáticamente imposible, según todas las leyes de la física que conocemos. Thomas Rivera trabajaba como supervisor de mantenimiento en una planta de fabricación cerca de Phoenix, Arizona. Su rutina diaria era predecible como un reloj, siguiendo el mismo horario y conduciendo la misma ruta a casa cada día laborable. El trayecto desde su trabajo hasta su hogar suburbano cubría 40 millas y normalmente le llevaba 53 minutos, considerando los patrones de tráfico y las obras que había memorizado tras años de hacer el mismo recorrido. Sus horarios de salida y llegada eran tan constantes que su esposa prácticamente podía poner su reloj por ellos. El 4 de septiembre de 2021, Thomas Rivera logró algo que desafía la naturaleza misma de causa y efecto. Según múltiples sistemas digitales sincronizados, llegó a casa 13 minutos antes de salir del trabajo. El GPS de su coche registró su salida del estacionamiento de la planta exactamente a las 5:45 de la tarde y 37 segundos. El sistema de seguridad de su hogar registró su llegada al driveway a las 5:32 de la tarde y 15 segundos. Ambos dispositivos estaban conectados al mismo protocolo de tiempo de red y mostraban la misma fecha. La imposibilidad matemática era innegable, pero la evidencia era irrefutable. Rivera no notó nada inusual durante el viaje. Recordaba los mismos patrones de tráfico, las mismas zonas de construcción, el mismo programa de radio durante el trayecto. Su consumo de combustible coincidía con lo esperado para la distancia recorrida. El odómetro del coche mostraba el kilometraje correcto. Desde su perspectiva, todo había sido completamente normal. Solo cuando su esposa mencionó que había llegado antes de lo habitual, comenzó a cuestionar lo ocurrido. Pero el misterio se profundizó cuando las cámaras de control de tráfico a lo largo de su ruta revelaron algo aún más inquietante. A las 5:38 de la tarde, cámaras en dos intersecciones distintas, separadas por 23 millas, captaron imágenes claras de su vehículo simultáneamente. La matrícula era perfectamente visible en ambas fotografías. Las marcas de tiempo eran idénticas hasta el segundo. Según las leyes de la física, el coche de Thomas Rivera había existido en dos lugares a la vez. Todos los dispositivos que poseía contaban la misma historia imposible. El historial de ubicación de su teléfono mostraba un desplazamiento temporal inverso. Su reloj inteligente registró el viaje hacia atrás en el tiempo. La computadora de a bordo de su coche anotó horas de llegada que precedían a las de salida por 13 minutos. Los investigadores inicialmente descartaron el incidente como un error digital, sugiriendo que fallos en los sistemas podrían explicar la discrepancia de las marcas de tiempo y las cámaras. Pero cada dispositivo con el que Rivera interactuó ese día contaba la misma historia imposible. La consistencia a través de múltiples sistemas independientes creó una red de evidencia que no podía explicarse con simples fallos técnicos. Lo más inquietante del caso es lo normal que todo parecía para Rivera. No experimentó desorientación, ni tiempo perdido, ni sensación de que algo extraño había ocurrido. El desplazamiento temporal fue completamente imperceptible para su conciencia, pero matemáticamente innegable según los registros digitales. Esto sugiere que los saltos dimensionales podrían estar ocurriendo constantemente a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta,
visible solo a través de las mediciones precisas de nuestros sistemas tecnológicos. Nuestra cuarta anomalía nos remonta casi 1000 años atrás, a la Inglaterra medieval, donde aparecieron dos niños bajo circunstancias que parecen sacadas de la ciencia ficción, siglos antes de que existiera el género. Durante el reinado del rey Esteban, en el siglo XII, los habitantes de la aldea de Woolpit, en Suffolk, descubrieron a dos niños vagando cerca de la comunidad. No eran niños perdidos comunes buscando ayuda de extraños. Su piel tenía un tono verdoso distintivo, que ninguna condición médica de la época podía explicar. Hablaban un dialecto que ningún erudito podía identificar, usando palabras y estructuras gramaticales que no se asemejaban a ningún idioma conocido. Lo más notable, afirmaban venir de un lugar donde el sol nunca alcanzaba su plena luminosidad, donde todo existía en un crepúsculo perpetuo. El relato de los niños sobre cómo llegaron a Woolpit parece una descripción detallada de un viaje interdimensional. Contaron que siguieron lo que llamaron un sonido brillante a través de pasajes subterráneos que parecían extenderse de manera imposible. Este sonido los llevó por cavernas y túneles que desafiaban la geografía normal. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, se encontraron en un mundo completamente diferente al suyo. El sol brillaba con una intensidad que nunca habían experimentado. Las personas a su alrededor parecían distintas a cualquier otra que hubieran visto. El aire mismo se sentía extraño contra su piel, como si la composición atmosférica fuera desconocida. El hermano Thomas, un monje que documentó cuidadosamente la historia, anotó detalles que los investigadores modernos consideran particularmente convincentes. Los niños describieron patrones celestes que no coincidían con el cielo nocturno visible en la Inglaterra medieval. Mencionaron costumbres y tecnologías que no se inventarían durante siglos. Lo más intrigante, demostraron conocimiento de características geográficas que no existían en el mundo conocido de su época. Sus descripciones incluían cordilleras, sistemas fluviales y patrones climáticos que no se parecían a ningún lugar en la Tierra. La niña, que sobrevivió más tiempo que su compañero, se adaptó gradualmente a su nuevo entorno durante varios meses. Su coloración verde se desvaneció lentamente y aprendió suficiente del idioma local para comunicarse más efectivamente. Pero nunca dejó de insistir en que venía de un lugar completamente distinto, donde la gente vivía diferente, donde el mundo natural funcionaba bajo reglas distintas y donde el tiempo mismo parecía fluir a un ritmo desconocido. Investigadores modernos interpretan este relato medieval como uno de los primeros casos registrados de cruce interdimensional. La descripción de los niños de seguir un sonido brillante a través de pasajes conectados refleja teorías contemporáneas sobre cómo los seres conscientes podrían transitar entre realidades paralelas. Su adaptación gradual a la nueva línea temporal sugiere que la conciencia humana posee una capacidad inherente para sincronizarse con versiones alternas de la realidad cuando se le da tiempo suficiente. El quinto caso nos lleva a Los Ángeles moderno, donde una mujer descubrió que 8 meses de su rutina diaria aparentemente habían estado basados en una infraestructura que nunca existió. Jennifer Patterson había tomado la misma ruta al trabajo durante casi un año, usando la salida 47B de la Interestatal 205 para llegar a su oficina en los suburbios. La ruta se había convertido en memoria muscular, tan automática como respirar. Conocía cada curva de la salida, cada semáforo entre la autopista y su destino, cada punto de referencia que marcaba su progreso durante el viaje matutino. La salida la había guiado cientos de veces sin fallar, convirtiéndose en parte integral de su rutina diaria. En la mañana del 12 de octubre de 2022, Jennifer Patterson descubrió que la salida 47B nunca había existido. La revelación llegó de manera gradual, construyéndose como una pesadilla en cámara lenta mientras se acercaba a su punto de giro habitual. Iba tarde a una importante presentación con un cliente, siguiendo su ruta familiar, cuando notó que algo estaba fundamentalmente mal. El letrero de salida que debería haberla guiado fuera de la autopista simplemente no estaba allí. Jennifer redujo la velocidad, escaneando el lateral de la carretera en busca del marcador azul y blanco que había sido su punto de navegación durante meses. En su lugar, encontró solo barreras de concreto y vegetación donde la salida debería haber estado ubicada. La autopista continuaba adelante con salidas para la 46A y la 48C. Pero el espacio entre ellas no mostraba evidencia de que otra salida hubiera sido planeada o construida alguna vez. Patterson se detuvo en la siguiente salida disponible y llamó de inmediato al departamento de transporte.
La conversación que siguió la dejó más confundida y perturbada que antes. Según los registros oficiales, la salida 47B nunca había sido construida. El diseño de la autopista mostraba un hueco deliberado en ese lugar debido a la inestabilidad geológica que hacía imposible la construcción. Nunca se habían emitido permisos para trabajar en ese sitio. Cuando proporcionó las calles a las que supuestamente conectaba la salida, el representante le informó que esas vías no intersectaban con el sistema interestatal en ninguna parte del área de Los Ángeles. La ruta que había tomado diariamente durante 8 meses era oficialmente imposible según todas las bases de datos gubernamentales y estudios de ingeniería. La imposibilidad de la situación llevó a Patterson a investigar más a fondo mediante sus propios registros. Contactó a su compañía de seguros para verificar los registros de kilometraje diario que determinaban sus tarifas. Cada entrada de los últimos 8 meses mostraba que había recorrido exactamente la distancia que requeriría usar la inexistente salida. El sistema de navegación de su coche había registrado cientos de instancias de tomar esa ruta precisa, con instrucciones paso a paso y estimaciones de tiempo de llegada. El rastreo GPS de su teléfono mostraba un patrón consistente de salir de la autopista en las coordenadas exactas, donde debería haber estado la salida 47B. La evidencia era completa e innegable, pero describía una ruta que aparentemente no podía existir en la realidad física. Las cámaras de control de tráfico proporcionaron la evidencia más inquietante de todas. Patterson solicitó grabaciones al Departamento de Transporte de California que cubrieran sus rutas matutinas. Las grabaciones mostraban su vehículo siguiendo la autopista normalmente hasta llegar al lugar de la salida desaparecida. Durante exactamente 7 fotogramas, capturados en menos de medio segundo, las cámaras registraron algo extraordinario. Su coche parecía girar hacia una carretera que se desviaba de la autopista, hacia lo que ahora era un espacio vacío. La vía parecía completamente construida, con marcas de carril, señalización adecuada y especificaciones de ingeniería que cumplían con todos los estándares de la autopista. En el fotograma siguiente, la carretera había desaparecido por completo, reemplazada por la barrera de concreto que actualmente ocupa el sitio. Los ingenieros de carreteras que revisaron la grabación describieron lo que vieron como infraestructura fantasma. El término se refería a construcciones que aparecían en sistemas de vigilancia, sin que existiera ninguna realidad física correspondiente. El fenómeno había sido reportado en obras de todo el mundo, pero nunca con tanta claridad o duración. La doctora Amanda Foster, especialista en análisis de anomalías de tráfico, señaló que la carretera visible en esos 7 fotogramas parecía haber sido diseñada profesionalmente y mantenida correctamente. La infraestructura parecía tan real y sólida como cualquier salida de autopista del sistema, pero existía únicamente en ese breve momento capturado por las cámaras. Nuestra sexta anomalía involucra una fotografía familiar, cuyo contenido cambió mientras permanecía en el mismo marco durante más de 30 años. Margaret Chen había mirado la imagen miles de veces a lo largo de su vida. Capturaba un momento de su fiesta de 8º cumpleaños en 1987, mostrando a 6 niños alrededor de un pastel decorado con rosas rosas. Su hermano menor, David, estaba a su izquierda en la fotografía, haciendo orejas de conejo detrás de su cabeza con esa expresión traviesa que recordaba tan bien. Sus primos los rodeaban, todos vistiendo ropa brillante y sonrisas torpes que definían las celebraciones infantiles de la época. La imagen había sido una constante en su vida, un referente de la historia familiar que nunca cambiaba. En la mañana del 3 de julio de 2023, Margaret Chen descubrió que su hermano David estaba vivo de una manera completamente diferente a como lo recordaba. La revelación ocurrió mientras limpiaba la casa ese fin de semana y desempolvaba la familiar fotografía. Miró la imagen y se detuvo, confundida por lo que veía. En el lugar habitual de David estaba su primo Michael, quien había muerto en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años. Michael hacía el mismo gesto de orejas de conejo, con la misma expresión traviesa que siempre había asociado con David. Pero David no estaba en la fotografía, como si nunca hubiera estado allí. Las implicaciones la golpearon de inmediato, de manera aterradora. Si Michael estaba vivo en la foto, ¿qué había pasado con David? Llamó a su madre con manos temblorosas, luchando por encontrar palabras para describir lo que estaba experimentando. La conversación que siguió desafiaba todo lo que entendía sobre la historia de su familia. Según su madre, Michael nunca había muerto en la infancia. Ahora tenía 36 años, trabajaba como ingeniero en Seattle, casado y con 2 hijos. David, en cambio,
Había sido quien murió en el accidente que Chen recordaba como la muerte de Michael. Las historias familiares se habían invertido completamente mientras ella no prestaba atención. La fotografía fue sometida a análisis forense por insistencia de Margaret. Los expertos en imagen digital no encontraron evidencia de manipulación, edición o alteración alguna. El papel, la composición química y el patrón de envejecimiento eran consistentes con una fotografía tomada en 1987 y conservada en condiciones normales durante más de 3 décadas. La imagen no mostraba rastros de los artefactos que normalmente acompañan a la edición fotográfica, incluso al examinarla con el software de detección más sofisticado disponible. La doctora Patricia Hernández, especialista en trastornos de la memoria, estudió el caso de Margaret durante más de 6 meses. Sus hallazgos desafiaban la comprensión convencional sobre cómo se cruzan la memoria y la realidad. La especificidad y consistencia de los recuerdos de Margaret sugerían algo mucho más complejo que la simple formación de recuerdos falsos. Sus memorias incluían detalles sensoriales, contexto emocional y eventos interconectados que formaban una historia alternativa coherente a lo largo de décadas. La séptima anomalía nos lleva al corazón del sistema de transporte público de Londres, donde la realidad decidió tomar un desvío de 24 horas sin avisar a nadie. La Ruta 73 conecta Stoke Newington con la Estación Victoria, atravesando los distritos más concurridos de la ciudad, con la precisión mecánica que define la red de transporte londinense. Los autobuses de 2 pisos que sirven esta ruta operan con horarios coordinados al minuto, y sus movimientos son rastreados por sistemas digitales sofisticados que no dejan margen de error. Pero el jueves 9 de marzo de 2023, el autobús número 4477 comenzó a operar bajo un conjunto de reglas completamente diferente. La primera señal de que algo estaba fundamentalmente mal llegó cuando los pasajeros esperando en el terminal de Stoke Newington notaron que el tablero electrónico de destinos mostraba una fecha imposible. El número de ruta y el destino final aparecían correctamente, pero la fecha mostraba 10 de marzo en lugar del 9. Los pasajeros inicialmente lo descartaron como un simple fallo informático, un pequeño error técnico que ocasionalmente afecta a sistemas de transporte antiguos. Pero al abordar el vehículo, la anomalía se reveló mucho más amplia y perturbadora de lo que nadie había imaginado. Sarah Williams pasó su tarjeta Oyster en el lector de pagos exactamente a las 7:32 de la mañana, esperando el pitido familiar que confirmaba su viaje. En cambio, recibió un recibo con la fecha del viernes, incluyendo tarifas de la mañana de ese día, diferentes a las del jueves. El sistema de anuncios a bordo le daba la bienvenida al servicio del viernes, a pesar de que todos los calendarios, teléfonos y relojes digitales de Londres confirmaban que todavía era jueves. Durante todo el viaje, cada sistema automatizado del autobús operaba como si estuviera 24 horas en el futuro. Los relojes internos visibles para los pasajeros mostraban constantemente la fecha y la hora del viernes. El rastreo GPS mostraba que el vehículo seguía la ruta modificada del viernes, incluyendo paradas y cambios de horario que no debían entrar en vigor hasta el día siguiente. El Centro de Control de Transport for London recibió decenas de llamadas sobre el autobús 4477 a lo largo de la mañana. Los controladores que monitoreaban el progreso del vehículo presenciaron algo sin precedentes en sus sistemas de seguimiento. El autobús parecía estar operando simultáneamente con los horarios del jueves y del viernes, generando señales duplicadas como si 2 vehículos idénticos recorrieran la misma ruta exactamente un día de diferencia. Luego, exactamente a las 11:47 de la mañana, todos los sistemas del autobús se sincronizaron de repente con la línea temporal correcta. Las pantallas electrónicas parpadearon brevemente antes de mostrar jueves 9 de marzo. El GPS volvió a la configuración de ruta del jueves. Los anuncios a bordo comenzaron a dar la bienvenida a los pasajeros al servicio del jueves por la mañana. Lo más inquietante fue que los pasajeros que habían recibido boletos con fecha de viernes vieron cómo los sellos de tiempo de sus recibos cambiaban retroactivamente para reflejar el día actual. Nuestro octavo caso nos lleva más allá de la atmósfera terrestre, a la Estación Espacial Internacional, donde una astronauta experimentada se encontró con algo que desafió su comprensión de la conciencia misma. La comandante Lisa Rodríguez había acumulado más de 300 horas en el espacio a lo largo de 2 misiones anteriores. Cada aspecto de las operaciones orbitales le resultaba natural, desde delicados procedimientos de acoplamiento hasta la precisión requerida para experimentos científicos. Durante su tercera misión en noviembre de 2022,
Rodríguez estaba monitoreando el sistema de control de actitud de la estación, durante lo que debería haber sido una maniobra rutinaria de ajuste orbital. Notó una anomalía en la secuencia de encendido de los propulsores y extendió la mano hacia los controles manuales con precisión aprendida. El siguiente momento la encontró mirando el mismo panel de control, pero con su mano sobre un conjunto completamente distinto de interruptores. La desorientación fue inmediata y profunda. Rodríguez había experimentado breves momentos de confusión durante vuelos espaciales de larga duración antes, pero esto era fundamentalmente distinto. No había perdido la conciencia ni se había dormido. Su percepción simplemente había saltado hacia adelante, omitiendo lo que deberían haber sido 24 segundos de experiencia continua. El control de misión en Houston registró algo aún más extraordinario durante el mismo periodo. Durante exactamente 24 segundos, comenzando en el tiempo de misión 19:43:17, la estación espacial parecía transmitir flujos de telemetría duplicados. Cada sensor, dispositivo de monitoreo y sistema de comunicación generó paquetes de datos idénticos que llegaron simultáneamente por vías de transmisión separadas. El director de vuelo, Michael Chen, inicialmente atribuyó la anomalía a un fallo en el relé de comunicación. Los satélites a veces presentan errores de sincronización que pueden crear la apariencia de señales duplicadas. Pero cuanto más analizaba su equipo los datos, más perturbadoras se volvían las implicaciones. Los flujos duplicados no eran copias ni ecos, representaban telemetría real en tiempo real de dos versiones de la misma nave, operando en posiciones orbitales idénticas. La doctora Sarah Kim, oficial biomédica de la misión, revisó los datos fisiológicos de Rodríguez con creciente preocupación. Durante la ventana de 24 segundos, los signos vitales del astronauta mostraron un patrón que desafiaba toda explicación médica. Su ritmo cardíaco, actividad cerebral e indicadores metabólicos estaban dentro de la normalidad, pero las marcas de tiempo creaban una secuencia imposible. Los datos sugerían que Rodríguez había experimentado los 24 segundos faltantes normalmente, mientras que al mismo tiempo no los había experimentado en absoluto. La novena anomalía involucra a un periodista que recibió las noticias de mañana, hoy, con la misma confiabilidad casual que su café matutino. James Patterson trabajaba como periodista freelance en Portland, Oregón, cubriendo política local y eventos comunitarios para varias publicaciones regionales. Su rutina diaria incluía revisar su porche delantero en busca de entregas antes de comenzar sus sesiones de investigación matutina. El 8 de diciembre de 1999, descubrió un periódico que alteraría fundamentalmente su comprensión de cómo fluye la información a través del tiempo. El Portland Tribune estaba doblado en su puerta exactamente como aparecía cada mañana, asegurado con la misma banda elástica utilizada por su servicio de entrega habitual. El papel se sentía normal, olía a tinta fresca y mostraba los patrones de desgaste habituales del proceso de impresión y distribución. La única anomalía era la fecha impresa claramente en el encabezado, 9 de diciembre de 1999. Según todos los calendarios, relojes y dispositivos digitales en su posesión, todavía era 8 de diciembre. Patterson inicialmente asumió que el periódico había sido mal fechado durante la impresión, un error ocasional durante ciclos noticiosos intensos o periodos festivos. Pero al escanear los titulares, se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más extraordinario que un simple error de producción. La portada contenía cobertura detallada de eventos que aún no habían ocurrido. La noticia principal describía una rotura de tubería que supuestamente inundaría el centro de Portland durante la hora pico de la tarde. Un artículo secundario reportaba decisiones del Consejo de la Ciudad de una reunión que no se celebraría hasta la noche siguiente. La sección deportiva contenía resultados completos de partidos del 9 de diciembre, incluyendo estadísticas de jugadores y comentarios posteriores al juego, como si fueran coberturas periodísticas genuinas en lugar de material especulativo. Lo más inquietante fue un breve artículo que describía un accidente de tráfico entre un camión de reparto y una motocicleta en la intersección de Burnside y la 23 Avenida, con detalles específicos de lesiones, tiempos de respuesta de emergencia y declaraciones de testigos citados por nombre. Durante el 9 de diciembre, Patterson observó con asombro creciente cómo cada predicción del misterioso periódico se cumplía con precisión quirúrgica. La rotura de la tubería ocurrió exactamente a las 2:37 de la tarde, inundando las calles mencionadas en la cobertura anticipada. La reunión del Consejo procedió tal como se reportaba, con votaciones en la misma secuencia descrita.
El accidente de motocicleta ocurrió a las 4:51 de la tarde en la intersección especificada, involucrando los mismos vehículos y produciendo las mismas lesiones detalladas en el informe profético. Cuando Patterson intentó compartir el periódico con su editor y colegas, descubrió algo aún más perturbador. El texto cambiaba ante sus ojos, los titulares se ajustaban sutilmente para reflejar los eventos tal como ocurrieron, no como habían sido predichos. Las citas atribuidas a personas específicas se transformaban en declaraciones diferentes, coincidiendo con lo que esas personas realmente dijeron en entrevistas. Era como si el periódico se reescribiera continuamente para mantener consistencia con la línea temporal a la que había accedido de manera anticipada. Al anochecer, el periódico se había vuelto completamente ordinario, conteniendo exactamente el mismo contenido que aparecía en ediciones regulares distribuidas en toda la ciudad. Al comparar con periódicos comprados a vendedores o entregados a vecinos, cada palabra era idéntica. La versión profética aparentemente se había editado a sí misma para conformarse con la realidad estándar. Nuestro 10º y último caso involucra a toda una comunidad que experimentó un ajuste de realidad colectiva tan profundo que desafió la naturaleza misma de la existencia. Clearwater Falls siempre había sido un lugar donde todos conocían a sus vecinos, donde los niños jugaban con seguridad en calles arboladas y donde las noticias más significativas solían involucrar los resultados de los deportes escolares o festivales estacionales. La población de 4.037 habitantes vivía en una comunidad que se enorgullecía de su estabilidad y previsibilidad. Nada cambiaba de forma drástica en Clearwater Falls, y así era exactamente como los residentes lo preferían. Pero en la mañana del 15 de agosto de 2023, los habitantes descubrieron que vivían en un pueblo simultáneamente familiar e imposiblemente diferente. Los cambios eran lo suficientemente sutiles como para que muchas personas los descartaran inicialmente como simples descuidos o fallos de memoria. Janet Morrison notó que su casa, que había sido pintada de verde salvia durante más de una década, ahora mostraba un exterior amarillo cálido que parecía haber sido de ese color por años. La pintura mostraba un desgaste apropiado por el clima y conservaba las mismas pequeñas imperfecciones que ella recordaba, solo que en un tono completamente distinto. El doctor William Chen, el único veterinario del pueblo, llegó a su clínica y descubrió que sus pacientes de toda la vida se comportaban como si nunca lo hubieran conocido. Perros que habían sido amigables y confiados durante años se encogían al acercarse. Gatos que normalmente le permitían manipularlo sin restricción, bufaban e intentaban escapar. Los registros médicos permanecían intactos, mostrando años de cuidado rutinario bajo su supervisión, pero el comportamiento de los animales sugería que no tenían memoria de sus interacciones previas. Las anomalías geográficas resultaron aún más desconcertantes. Maple Street, que había conectado el centro del pueblo con el distrito residencial durante más de 50 años, ahora se llamaba Maple Avenue. Cada señal de la calle, documento oficial y mapa mostraba el cambio de nombre como si siempre hubiera sido así. Los residentes que habían vivido en Maple Street durante décadas se encontraron con licencias de conducir y escrituras de propiedad que indicaban su dirección como Maple Avenue, sin evidencia de que algún cambio oficial hubiera ocurrido. Sarah Williams, bibliotecaria del pueblo, descubrió que los registros históricos contenían eventos que contradecían sus recuerdos personales de la historia local. Los archivos de la biblioteca mostraban documentación de un festival de verano que supuestamente se había celebrado anualmente durante 20 años, incluyendo fotografías, recortes de prensa y registros del ayuntamiento aprobando permisos y financiamiento. Williams había vivido en Clearwater Falls durante sus 34 años de vida y no recordaba jamás haber presenciado dicho festival. La doctora Patricia Hendricks, psicóloga de la Universidad Estatal cercana, lideró la investigación de estas anomalías. Inicialmente abordó la situación como un caso de estudio sobre trastornos de memoria colectiva, pero pronto encontró patrones que desafiaban las explicaciones convencionales. Los cambios no eran aleatorios ni caóticos, formaban versiones coherentes y alternas de la historia reciente del pueblo, consistentes internamente y respaldadas por evidencia física detallada. La Casa Amarilla contaba con documentación adecuada que mostraba compras de pintura y facturas de contratistas que databan de su supuesta pintura original. Los registros veterinarios incluían notas detalladas sobre patrones de comportamiento animal que coincidían con las respuestas actuales, no con lo que recordaba el Dr. Chen.
El cambio de nombre de la calle estaba respaldado por documentos de planificación urbana que mostraban que Maple Avenue había sido la designación oficial desde la creación de la vía. El informe final de la doctora Hendricks contenía conclusiones que inicialmente dudó en incluir. La evidencia sugería que Clearwater Falls había experimentado lo que solo podía describirse como un evento localizado de ajuste de la realidad. En lugar de que los residentes desarrollaran recuerdos falsos sobre su comunidad, parecía que la propia comunidad se había desplazado hacia una versión ligeramente diferente de su propia existencia. Estos 10 casos representan instancias documentadas de anomalías temporales, ocurridas en años recientes, cada una desafiando nuestra comprensión fundamental sobre cómo opera la realidad. La evidencia sugiere que nuestra línea temporal puede no ser tan estable como asumimos, y que la realidad misma parece capaz de revisión, corrección y alteración fundamental de formas que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Al observar estas 10 anomalías documentadas, emerge una imagen aterradora de una realidad mucho más frágil de lo que jamás imaginamos. Desde horas desaparecidas que no dejan rastro hasta pueblos enteros que se reinician silenciosamente durante la noche, la evidencia sugiere que nuestra línea temporal no es el fundamento estable que pensábamos. Estos casos abarcan décadas y continentes, involucrando a personas ordinarias que vivieron imposibilidades extraordinarias que desafían la naturaleza misma de la existencia. Las probabilidades matemáticas de que estos eventos ocurrieran por pura casualidad son tan ridículamente bajas que rompen los cálculos que usamos para medir la probabilidad. No estamos hablando de vagas coincidencias o sueños apenas recordados. Estamos hablando de eventos documentados, con testigos, evidencia física y registros digitales que cuentan la misma historia imposible. La consistencia entre múltiples casos independientes crea un patrón demasiado preciso para descartarlo como anomalías aleatorias, ya sea que hayamos deslizado hacia una dimensión alterna o que la realidad misma se esté desmoronando a nuestro alrededor. Hay algo cierto. El mundo en el que vivimos ahora no es el mismo en el que nacimos. La pregunta no es si los cambios en la línea temporal están ocurriendo, sino cuántas veces ya han sucedido sin que siquiera lo notáramos. Estos fallos en la matriz podrían no ser incidentes aislados, sino síntomas de algo mucho más profundo que afecta la propia estructura del espacio y el tiempo.